Entonces, así que va a ser una clase privada. Dame un segundo, voy a sacar mi tableta de dibujo también. Muy útil. Ya. ¿Te acuerdas que habíamos visto que eh, la, la resistencia a la tracción de la albañilería se ha medido entre 0, o sea, un 3% o un 9% más o menos respecto a la resistencia a compresión cilíndrica, ¿cierto? Eh, en hormigón se maneja más o menos 10%, ¿cierto? Ahora, eso también es algo muy académico, un valor, yo creo que ahí en el caso del hormigón también hay una variabilidad y probablemente hayan hormigones donde también sea incluso menos que el 10%, para no decir que es algo solamente la albañilería. Eh, Eso, respecto a la resistencia a la tracción. No sé si esta ya la habíamos visto, la clase pasada. Sí, lo habíamos visto. Los factores que... y acá, importante destacar nuevamente que obviamente que la orientación de la junta del mortero tiene obviamente un efecto en la anisotropía de la albañilería. Y de la ortotropía también. Entonces, ahí nos habíamos quedado la clase pasada en cuanto al efecto de la altura del prisma, o sea, su esbeltez, estamos hablando de los ensayos de prisma, te das cuenta que obviamente entre más esbelto un elemento, un prisma, baja la resistencia. Es algo sabido, es algo más o menos obvio. Eh, y por lo tanto, existe algún límite de esbeltez que si estás debajo de ese límite, tal vez es la esbeltez la que te da una estimación, una sobreestimación de la resistencia a compresión. Ahora, ¿cuál es esa? Eso es discutible. Lo que sí podemos decir es que, por lo mismo, la norma 1928 para los ensayos de prisma define una esbeltez mínima de 3. Eso lo habíamos conversado en la clase pasada, como se muestra acá. Entonces, se exige, en el fondo lo que se está diciendo es que se exige una esbeltez mínima como para poder decir que realmente lo que se está ensayando es un ensayo a compresión no confinado. ¿Tú entiendes esto, no? Porque te lo consulto. Porque digamos que voy a ensayar este prisma y voy a ensayar este prisma. Tiene el mismo largo, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que a este nivel de acá, cuando la máquina la prensa, esto tiene una prensa, ¿cierto? Que actúa acá. Y acá tenemos una placa, una contraplaca. Así se ensaya. Tienes que ejercer, la verdad, tú tienes que ejercer una presión sobre sobre la probeta para ensayar. Pero acá en esta fase de acá, se produce roce, ¿cierto? Como se produce roce, en este nivel de acá en teoría no se puede abrir. ¿Por qué? Porque tenemos roce, roce. Y por lo tanto acá la deformación se puede decir que es prácticamente nula. ¿Tú entiendes eso, no? Hasta ahí estamos bien.
Sí, profe. Ya, entonces, como tú tienes roce entre las placas y tu testigo de ensayo, a ese nivel no se va a poder deformar. Entonces, si tú analizas cómo es la deformada de estas fallas, te darás cuenta que es algo así. Por lo mismo, tiende a ser algo así. ¿Te fijas? ¿Qué es? Y por lo acá tú tienes un ancho, un H aceptable. O sea, puedes considerar si esto es lo suficientemente alto para poder considerar. Entonces, en el fondo, mi altura de ensayo efectiva está acá. Esta es el área no confinada. Ahora, si esto es muy chico, prácticamente no puedes generar la guata. Entonces, esto implica que esto es una falla por aplastamiento. Y cuando una estructura falla por compresión axial, normalmente no es por aplastamiento o no general en un muro. Fallan así, por compresión, por tracción diagonal. Entonces, esa es la razón de por qué se exigen un mínimo en las del T. Bueno, y lo mismo vale para los ladrillos cerámicos, en el mismo caso. Entonces, ahora, hemos hablado siempre del prisma como algo general, pero entonces uno se puede preguntar cuál es el efecto del mortero si es que usamos los mismos bloques o los mismos ladrillos. Tendrá un efecto porque el mortero es una capa mínima que está conectando las distintas unidades, ¿cierto? Entonces acá tenemos unos resultados, por ejemplo, tenemos bloques rellenos, están rellenos, ojo, entonces el efecto igual es mayor. Bloques rellenos, acá tenemos otros bloques rellenos con otras vertes y bloques sin rellenar. Entonces, esto respecto al relleno, y te darás cuenta que sí tiene un efecto. O sea, para tres morteros distintos tenemos una diferencia bien grande en nuestros resultados. Pero no solo eso, también tenemos que para los que no son rellenos, obviamente la resistencia es mucho menor. Y acá obviamente tenemos el efecto de justamente la esbeltez. A menor esbeltez, menor capacidad de carga. Ahora, lo mismo acá para los ladrillos, se observa más o menos lo mismo. Eso, estamos comprobando lo mismo un poco. ¿Cuál es el efecto de la resistencia? Disculpa, y acá lo que no dije es respecto también, esto respecto a los resultados como general, las tendencias, ¿cierto? Lo que no nombré es cómo afecta la calidad del mortero, o sea, la resistencia del mortero en la resistencia del prisma. Y se nota para cada uno de estos ensayos que es más o menos lineal, que al menos es creciente. O sea, a mayor resistencia del mortero a compresión, mayor también es la resistencia del prisma. Eso es algo que suena lógico, pero la verdad Ah, no esa en el eje, necesariamente. Ah, profe, en el eje X es sí, de resistencia al mortero, sí, según la ¿no? probeta Dillon, pero a Que, compresión. ah, ya, ok, Sí. Entonces, ya, ya. a mayor resistencia, estamos obteniendo también mayor resistencia en el prisma. Y como te decía, suena lógico, pero en verdad, la primera vez al menos que yo me confronté a esta pregunta, no necesariamente es tan lógico, por el poca área que abarca, por lo delgado que es.
uno podría pensar que el efecto no, tal vez no es tan grande, pero como bien ves, no deja de ser. Analicemos, por ejemplo, acá tienes 10, ¿cierto? Más o menos, 12 ya, 12. Acá tienes 22, o sea, hay 10 de diferencia. Y esto te genera una diferencia de casi el doble también. O sea, de 10 pasaste a 20 y en la resistencia pasaste de 5 a, ya, a 8, 9, 40% más. Entonces, influye bastante. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Que la resistencia a compresión, la resistencia prismática de una albañilería, es la sumatoria de la resistencia en el fondo o un efecto combinado, mejor dicho, un efecto combinado de la resistencia de la unidad y de la resistencia del prisma. Entre mayor sea para cada uno de estos dos elementos, mayor va a ser en su totalidad. Hasta ahí se entendió, ¿cierto? Sí, Entonces, perfecto. entonces para este no tengo de resultado ladrillo, al menos tengo este bloque de hormigón. ¿Cuál es el efecto de la resistencia de la unidad? Lo adelanté un poco. Y como se fijan acá, es lo mismo. Lo que podemos observar es que a mayor resistencia de la unidad, también obviamente tenemos una mayor resistencia prima. Yo me aventuro a decir, por cómo son las curvas, pero que en un menor grado. ¿Se fijan? En general son como más planas las curvas. Excepto este de acá, pero al menos estas dos parecieran ser más planas. ¿Qué concluyo yo? Que incluso la resistencia de la unidad, aunque ocupe más volumen, es menos relevante en el resultado final de la resistencia prismática que la resistencia del mortero. Bueno, respecto a ahí tengo la duda, no tengo información. Ahora, siguiendo con la resistencia de la unidad, esto es una comparativa de ensayo cerámico en Estados Unidos. Un poco para dar el contexto, un megapascal son 141 PSI, así que si se fijan, 1000 PSI son 6,9 megapascales. Los resultados en Estados Unidos están más o menos por acá. ¿Qué significa eso? Que ellos tienen ladrillos de hasta, estos son 60, 90 megapascales acá. Imagínense. Nosotros estamos acá abajo, tanto en resistencia prismática como de nuestros bloques. Esta es nuestra realidad, para que ustedes también hagan se den cuenta, o sea, la diferencia que tenemos, por ejemplo, con Europa o Estados Unidos. Por eso es que Estados Unidos también es más popular y se logran construir edificaciones también mucho mayores que las nuestras en albañilería. Es porque ellos pueden trabajar, como ustedes ven acá, en esta zona, está muy lejos de la nuestra. Eh, Luego, por ejemplo, el Eurocódigo 6, Profe, ¿sí? y ahí sería conveniente, o sea, viendo ese gráfico, eh, lo que usan ellos comparado con lo que usamos nosotros, que es el hormigón, o sea, en general, ¿es conveniente al final para ellos o cómo será? ¿Por qué tanta resistencia? Bueno, ¿Por qué tanta diferencia? uno lo vienen desarrollando hace mucho más tiempo que nosotros, ¿cierto? Yo creo que el gran auge de la albañilería para ellos tuvo junto con la revolución industrial en Inglaterra, van como de la mano, ¿cierto? Entonces hay más historia y lo han explotado más, o sea, como ellos no tienen sismo en la costa este, llámese Nueva York, etcétera, ellos hacían edificios de 6 7 8 pisos en albañilería. Ahora, para lograr eso, obviamente vas a preferir estar
de acá para allá, po. Por eso que lo han desarrollado. Entonces, para contestar tu pregunta, si es de ventaja para ellos, no sé si ventaja es la palabra, pero es funcional a las Claro, necesidades de ellos. Sí, es funcional. Porque claro. en Chile también, tal vez esto es discutible. Nosotros estamos acá. Si sería de ventaja para nosotros estar acá o no, es discutible, porque como tenemos el tema sísmico, yo creo que habría reticencia en hacer, aunque tú llegas a estas resistencias, ¿ya? Yo creo que habría reticencia en hacer, por ejemplo, edificios de 8 pisos de albañilería, acá en Chile. Sobre todo considerando que justamente para cargas laterales las fallas normalmente son frágiles. Ojo, que eso no cambia. Que nosotros estemos en contra de la resistencia a compresión acá, no implica que estos sean menos frágiles. Ya, Entonces, perfecto. no, no sabría contestarte con firmeza, pero yo creo que esos son los argumentos que uno puede dar. Eh, eh, sí, porque ellos tienen que estar acá para sus propias necesidades y nosotros podríamos generar estas necesidades, pero yo creo que igual habría reticencia. Ya, Ahora, ojo, mucho de esto, después también, cuando ya tú haces el prisma y después las resistencias mayores que ellos obtienen en los muros construidos, es un poco por la mano de obra también. Entonces ahí viene la pregunta, ¿nosotros tendremos algún día la capacidad de tener la calidad de mano de obra que tienen ellos? Eh, es discutible. Entonces, ¿qué es lo que dice el Eurocódigo? Tiene, por ejemplo, este gráfico. Ellos trabajan ellos lo llaman resistencia característica, no con las admisibles. ¿Qué es la resistencia característica? Es lo mismo que cuando ustedes tienen en el hormigón, por ejemplo, un H90. ¿Qué significa H90? Que el 90%, que el valor, por ejemplo, un G25 con 90 grados de confianza significa que de 100 ensayos, 90 quedan por encima de los 25 y 10 queda por debajo. Es un fractil, ¿cierto? Esto viene de la estadística. Entonces, esto lo muestro un poco para que ustedes vean cómo realmente es un prisma la resistencia. Entonces, por ejemplo, el 1. ¿Cuál es el 1? El típico. Así normalmente sería el ensayo de un prisma, como un elemento frágil. Ustedes lo van cargando, tiene un rango más o menos lineal, que está más o menos un tercio. Como yo le he dicho anteriormente, como el K elástico está más o menos entre un 30 y un 40%, pero ahí ya empiezan las fisuras, chicas, chicas, a veces ni se ven, pero cada vez se van haciendo más grandes. Y como se va rompiendo nuestro material, se van generando fisuras, se va ablandando, llega a un pic y decae. Después, en la misma norma, un poco el gráfico se lo muestro solo para que ustedes entiendan esto, que así es como se comporta un prima. Luego tenemos el idealizado, que es algo que usa la norma, con respecto al cual ellos definen el FK, y luego ellos tienen un diagrama de diseño que ya eso no lo manejo bien de cómo ellos lo obtienen. Pero lo que yo quiero destacar acá, así es como es la curva de formación, tensión en un prisma. Ahora, ¿cómo, cómo definen en Europa, por ejemplo, el valor característico? O sea, esto es una equivalencia, porque no es lo mismo. Ellos trabajan con el valor característico, que es parecido a lo que nosotros hacemos acá con el hormigón. Nosotros acá en Chile trabajamos con valores admisibles. Ahora, lo que yo les quiero destacar acá es cómo ellos calculan su valor característico de la albañilería. Entonces, fíjense acá, tienen esta fórmula donde la resistencia a la compresión de la albañilería, o sea, lo equivalente un poco a nuestro prisma, FB es la resistencia a la compresión de la unidad
y el FM es la resistencia a la compresión del mortero, ¿ok? Y K es un parámetro, una constante, que depende del porcentaje de hueco y podrá tomar un valor, es una constante. Para el caso que estamos haciendo no es de mayor interés. ¿Qué es lo interesante de lo que hacen los europeos? Ellos explícitamente en esta fórmula integran eh, el aporte que cada uno de estos elementos hace. Por un lado el mortero, por otro lado la unidad. Cosa que nosotros no hacemos. Nosotros definimos un valor y el valor que nosotros estamos definiendo es independiente del mortero o de la unidad. Entonces, obviamente yo creo que también la nueva norma 1928 tal vez tome un poco de esto y tal vez también se mueva a una fórmula más como esta, donde más específica, que tome en cuenta las distintas resistencias de los distintos materiales que estamos mezclando. Y acá, a modo de ejemplo, los gráficos que resultan, eh, la unidad, el block, B de block, la unidad versus acá tres curvas distintas según la resistencia del mortero y el FK que resulta de este ensayo. ¿Se fijan? Entonces, a mayor FB, mayor es el valor característico. Pero también a mayor resistencia del mortero, mayor resistencia de nuestra arañería. Con eso terminamos un poco la parte de resistencia prismática, resistencia axial, y pasamos ya a los muretes. Y los muretes, obviamente, son un poco distintos a los prismas, pero ¿qué es lo interesante en un murete, por ejemplo? Que nosotros siempre pensamos en la carga axial en el sentido vertical, o sea, perpendicular a la punta horizontal. Pero se han realizado ensayos y es más o menos obvio, ya lo hemos discutido varias veces, la albañilería obviamente no es isotrópica, es ortotrópica. ¿Qué significa eso? Que la resistencia de nuestra albañilería igual está muy controlada por el ángulo de ataque de esta, de esta carga de compresión. O sea, es distinto tener un ataque en esta dirección que en esta dirección. O sea, en el ángulo que estamos atacando, perpendicular a esta arista. Y esto lo vemos acá. O sea, eh, obviamente, ángulo cero, obtenemos la máxima resistencia y para el ángulo 90, o sea, cuando estamos cargando distribuidamente sobre esta arista de acá, también obtenemos casi la misma resistencia. Sin embargo, para ángulo intermedio, obtenemos resistencias menores. Es un poco para que entiendan que nosotros cuando estamos calculando la resistencia axial, al menos con nuestra normativa, siempre estamos pensando en una acción perpendicular a la junta horizontal. Eh, para cualquier otro caso, nuestra resistencia sería menor. Y eso es algo que habría que cuantificar al menos considerarlo. Eh, Esto es un poco el dato histórico de dónde salen todos nuestros resultados experimentales sobre las cuales se han construido las normas. Esto es un recuento histórico, les puede servir a futuro por si tienen que hacer algún estudio. Eh, y acá, estos son ensayos que se han realizado, por ejemplo, valores para mayorías nacionales. Entonces acá tenemos eh, distintos tipos de unidades
los C son ladrillo y los B son bloques. De las otras minucias no me acuerdo bien, pero hay una dosificación de mortero también. Y se dan cuenta que, bueno, se generan diferencias. El verde era C ladrillo cerámico, bloque de hormigón sin relleno y con relleno. Y como ustedes ven, por ejemplo, entre el bloque sin relleno y con relleno, tienen casi la mitad de diferencia en la resistencia. Y en los ladrillos cerámicos, bueno, eh, los, este sin, los morteros que ustedes ven acá tienen cal, como ven en general, eso también lo conversamos. Los morteros de hormigón llevan cal y dan mejores resultados también de resistencia. Ahora, eso puede ser también respecto a la dosificación, es difícil acá hacer un desglose fino. Luego, ¿qué pasa con los ladrillos artesanales? Porque todo lo que hemos discutido ahora ya es más bien en el ámbito industrial. Eh, los mexicanos tienen fórmula en su normativa para definir resistencia para su ladrillos artesanales, nosotros no lo tenemos. Este es el típico ensayo de un esfuerzo, o sea, disculpe, de una unidad. Comparado con esto, se fijan acá, es muy recto, o sea, es muy elástico antes de la falla. ¿Por qué? Porque esto nace del tema que hablamos contigo, Daniel, hace un rato. Son tan chicos que están muy confinados. Entonces tú a este tipo de elementos, en los ensayos, tú lo obligas a fallar por aplastamiento. Y por eso también estas curvas tan elásticas antes de la falla. Em, las curvas inferiores y superiores e inferiores, o sea, ellos tienen más o menos entre 4,2 y 6 de resultado para sus muros. Em, Eso. Acá me faltó decir, no sé si, que para el caso chileno, eso ya lo vimos, el, el- la resistencia está del, prismática, al menos, de la albañilería de ladrillo artesanal, que acá se llama el ladrillo fiscal, está en 1,5 megapascales, o sea, bastante más bajito que esto. Ahora, no sé si es tan comparable también, ¿no? Esto. Em, y está contenido en la NSH, voy a anotar acá, 2123. Entonces, caso chileno, República de Chile, ¿cierto? 1,5 megapascales. Y eso está contenido en la NCH 2123. Luego, hablamos de la resistencia a compresión, nos falta hablar de la resistencia a corte. Y esta se define como se llama la resistencia básica de corte. Así lo maneja la normativa chilena. Disculpen un segundo. Entonces, ¿cómo se usa el índice en la determinación de la capacidad resistente de los muros en el caso de la albañilería confinada? Eh, Acuérdense que la albañilería armada nunca se nos solicita este valor, porque se le obliga a la albañilería a que el acero tome toda la carga de corte. Y si fallaba, había que poner más muros, ¿se acuerdan? Entonces, por eso esto solo se usa en el caso de la albañilería confinada. Y para determinarlo, se usa
el ensayo por tracción diagonal. Así es como se determina la resistencia al corte. Como el ensayo es este está contenido en la NSH 2123, en el anexo A, como se muestra acá. Y para determinar esta resistencia básica al corte, lo que se solicita es construir un murete de 60 por 60, más o menos. Normalmente no calza nunca bien por el tamaño de los bloques, pero hay que hacerlo lo más cuadrado posible. Y este se pone en estas cuñas y se aplica una carga vertical a este bloque, y este bloque obviamente falla por corte, lo explicamos en la clase pasada, por tracción diagonal. O sea, porque acá finalmente esto falla, así. Esto sería una falla bastante buena, porque acá se producen tensiones y deformaciones unitarias eh, en tracción respecto a esa línea vertical. Y con eso la norma determina la resistencia básica al corte. Acá tenemos un ejemplo. Esto es como se ve el ensayo en laboratorio. Como les decía, ustedes tienen esas dos cuñas. Ustedes ponen el, el, el murete, el murete en el prisma, o sea, el murete en las cuñas, entre las cuñas, aplican esa carga y ustedes van a obtener una resistencia máxima, una carga máxima que ustedes pudieron imponer al murete. Ahora, este ensayo, esto ya lo hemos conversado, no resultó ser tan bueno, la albañilería, a mi gusto. ¿Por qué? Porque esto lo hemos discutido también antes. Mira, si se fijan, se fue prácticamente solo por la junta. ¿Qué nos hubiese gustado a nosotros? Una falla que pase por juntas y por los bloques, o ladrillos en este caso. Acá lo mismo, esto es lo mismo, pero para bloques de hormigón sin relleno total de huecos. Si se fijan, acá están huecos, no sé si lo pueden ver bien en sus casas, pero se nota que este es un ensayo de un murete sin relleno de huecos. Entonces, valores indicativos. ¿Qué es lo que nos dice la norma? La norma nos recomienda usar los valores indicados en la tabla que le estoy adjuntando acá, siempre que las unidades y el mortero cumplan con la resistencia indicada en las columnas 2 y 3 de la tabla. Entonces, ¿qué es lo que me dice? No sé si se acuerdan de esta nomenclatura. M es eh, unidad, este es de máquina, macizo. MQ, máquina, macizo, perforado y hueco. Este es el manual y estos son los bloques de hormigón. Según eso, tienen que cumplir esta mínima resistencia a la compresión, la unidad, 16, 10, 10, 4, 5, 4, 5, y esta mínima resistencia del grado al mortero. M15 es 15 megapascales, básicamente. M10, M10, M5, M10, M10. Y con eso, la norma, si ustedes no ensayan, si ustedes no hacen esto, la norma les da la oportunidad de usar estos valores eh, indicativos. O sea, ustedes pueden obviar los ensayos para vuestro proyecto y pueden usar estos valores si ustedes cumplen con estas especificaciones. Y como ven, son valores bastante bajos: 0,6, 0,5, 0,5, 0,25, 0,3, 0,2, que son valores bajos. Ahora, ¿se acuerdan cómo se calculaba en el hormigón? Para un hormigón tampoco es mucho más alto. Si se fijan, ¿se acuerdan? Creo que para el hormigón era 0,17 veces
la raíz de F'C. Si F'C es 25, la raíz es 5 y 0,17 veces 5 les da 0,85. O sea, tampoco el valor, la resistencia al corte, la resistencia eh, de tensiones al corte de la albañilería tampoco es tan baja, al menos para esta tipología, por ejemplo, respecto a lo que se le permite al hormigón. Obviamente que para bloque y sobre todo para los manuales es más bajo. Les voy a dar un dato, porque me tocó hace poco y lo confirmé, porque llamé al colegio, a alguien del colegio disculpa, el Instituto de la Construcción, que impulsó la norma, en la NSH 3389, en el anexo, este es para los edificios históricos, esta norma. En el anexo se indica un tau M para albañilería igual a 0,025 megapascales. Yo tenía que hacer un proyecto y obviamente no iba a dar por ningún lado, es muy, muy bajo, 0,025. Así que llamé y me confirmaron justamente que este cero está malo. Si se fijan, lo que ellos agarraron la norma, la NSH 2123, y copiaron este valor, pero tuvieron un problema de tipeo y se les escapó un cero. Así que esto es lo que yo les recomiendo usar para albañilería artesanal. Ya, eso. ¿Cuáles son los factores que afectan la resistencia básica de corte? Eh, Muchos de los factores que afectan esta resistencia también afectan la resistencia a la tracción por flexión de la albañilería y corresponden a los factores que intervienen en la adherencia, sobre todo, entre el mortero y la unidad. De esto también ya hemos hablado muchas veces, que finalmente la capacidad del corte queda muy definida entre esa interacción entre ambas, en la fase entre mortero y la unidad, no necesariamente por la resistencia de la unidad o del mortero por sí solo. Entre otros factores se destacan la condición de la superficie de asiento de la unidad lisa o rugosa, tasa de absorción de la unidad IRA, la resistencia de la unidad, la resistencia del mortero, la retractividad del mortero, el relleno de los huecos, por lo tanto la resistencia del hormigón de relleno y la tensión, o sea, la compresión que tengamos en el elemento que estamos analizando. Respecto a esto, respecto a lisa o rugosa, hay un fenómeno muy interesante que se ha observado, que es que ustedes, por ejemplo, tienen un ladrillo, por ejemplo, en los perforados, y dentro del ladrillo ustedes tienen las perforaciones, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que cuando ustedes pongan el mortero acá, dijimos que a este nivel se genera la adherencia, ¿cierto? Pero aparte de la adherencia, el mortero cuando ustedes lo están poniendo, obviamente acá entra un poco. ¿Se fijan o no? ¿Esto qué genera? Genera unos dientes. Y eso hace que dientes, los dientes forman
una trabazón. Por eso es que es preferible, cuando ustedes hacen una albañería, por ejemplo, para la albañería confinada, usar eh, unidades con, eh, con perforaciones a macizas, porque en la maciza ustedes tienen una superficie plana. Entonces ahí ustedes dependen 100% de la adherencia entre el mortero y la unidad maciza. En cambio, cuando tiene perforaciones y el contenido de perforaciones es bajo, ustedes tienen estos ductos verticales en el cual puede entrar un poco el mortero y ese mortero genera una trabación mecánica. Entonces ya no solo ustedes traspasan el corte mediante la adherencia, el fenómeno de la adherencia, sino que también por una trabación mecánica de estos dientes, de estos percolados acá que les quedan. Eso, para que también lo tomen en cuenta. Porque a veces uno podría pensar, pucha, el ladrillo macizo, como es más resistente y por ende mi albañilería va a ser más resistente. Eso no es así. De hecho, los perforados en general tienen un mejor comportamiento al corte justamente por este fenómeno, que adquieren una mayor trabazón entre mortero y unidad. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de cómo influye la tasa de absorción y como podemos ver, a mayor tasa de absorción, ustedes tienen un decaimiento de la resistencia al corte. Luego, valores típicos, por ejemplo, para albañilerías nacionales, como ustedes pueden ver en el gráfico, es muy variable. Estos son ensayos y van de 0,11 a 0,96 y todo lo que está entre medio. Entonces, esto nuevamente también nos indica que esto redunda de nuevo en la calidad de la mano de obra. Nuestra dispersión en los resultados es grande, porque obviamente la mano de obra no es uniforme y no es tan calificada, y ahí es donde nos enfrentamos a esto en la realidad. Y esto dista mucho del listado que habíamos de lo que propone la norma. Así que ojo también con eso. Más o menos el 50% de lo que debería ser. Eh, Ahora, ¿qué hora es? Ya son casi la una. Vamos a dejar la clase hasta acá por hoy. Y